distribuciones de línea van todas a la administración pública. Aquí vais a tener una representación de cada una de ellas. Tenemos todas las secciones aquí. Podéis vosotros venir, enredar y ver un poco cómo era el escritorio en aquel entonces, ¿no? Hay cosas que destacan mucho de las distribuciones de aquel tiempo. Y era que el software que incluía las versiones de Linux venía con nombres de la tierra, o sea, se habían cambiado para darle una identidad un poquito más pública, ¿no? Básicamente, y esto no es de prestigio, básicamente lo que hay debajo es una Debian, una distribución Linux, que estaba adaptada a los requisitos tanto educativos como de la administración de este producto. Aquí tenemos la versión tal. Esta es la de 2004, la primera. Vale. La primera versión de Linux basada en Debian. Debian es una distribución, como él ha dicho, que es seguramente la distribución más estable, la que mejor funciona en un equipo. Es verdad que a lo mejor con hardware luego te ve un poquito complicado, pero en un equipo que está diseñado para ello es la más estable. Entonces lo que hicieron fue unos iconos que ahora si los vemos son un poco grotescos, ¿no? Porque un poco grandes y tal, pero con nombres de monumentos, de sitios, eran bastante chulos, la verdad. Y traía pues todo. Tú cuando instalabas un Windows, venía con el blog de notas y el Python. Y sin embargo esto te venía con aplicaciones para hacerlo. Venía para ver vídeos, tenía ofimática, tenía juegos, tenía un montón de historias. Y venía todo instalado y ya está. Lo que sí es verdad que el problema que tenía Linux en la época, que ahora mismo ya no suele tener, es que dependía a veces del hardware. Algunos ordenadores, algunas gráficas, no te funcionaba bien y tal. Pero normalmente, si te funcionaba, era una maravilla. Por supuesto, claro, el problema también, los programas de Windows, estaba la gente acostumbrada, por ejemplo, a Word, a Excel, pues no funcionaba. Podían hacerlo funcionar, pero bueno, era difícil. Y era la única desventaja. Pero sin embargo, si acostumbraba a la gente a usarlo, gente que no hubiera usado nunca un ordenador, funcionaba de maravilla. Para conseguir esto hubo que mezclar varias cosas. Por un lado, estaban los desarrolladores que hicieron posible esto, ¿no? Estoy pensando en Darío Barrizardi, José Luis Renejo, Jan, que hemos estado contactando con ellos y algunos porque no están en el país y otros porque cuestiones de agenda no han podido venir, pero pronto vamos a tener también unos vídeos de ellos explicando un poco su historia y lo vamos a poner. Darío está en San Francisco ahora. San Francisco. Haciendo el entorno de empresa nueva. El hombre. Y nos ha mandado un vídeo que luego vamos a ver. Un saludo. Sí. Y luego también estaba la parte del hardware. O sea, había que conseguir equipos. Ahí Pedro luego nos contará un poco lo que era la distribución de los CD, porque había que hacer la distribución para llegar. No todo el mundo tenía internet en aquel momento. Claro. Y los CD eran la forma de hacerlo llegar. Luego estaban también los servidores que servían las distribuciones y las páginas, que eso había que mantenerlo. Y dar información al usuario, los foros y todo eso, ¿no? Tenemos por aquí, me parece que era Sergio, que estaba por ahí, que era el que llevaba también el servidor, ¿no? Eso, Sergio, que estaba aquí, el que llevaba el servidor de Linux. Era un servidor específico para él, ¿no? Luego a lo mejor nos cuenta un poco de eso, Sergio. Si termina, luego nos cuenta las batallas también. Vale. Bueno, pues fijaros que os decía que había distintos sabores. Aquí tenéis la primera distribución y luego había cosas más específicas. Por ejemplo, aquí tenemos la de colegio, ¿no? Sí, esta estaba específica para niños, digamos, para los colegios, que era una distribución muy chula, muy buena para niños pequeños. Bueno, para niños en edad escolar, digamos, para los 12 años. Y traía pues muy sencillita de usar, porque usabas por ejemplo aquí en juegos, te salía todo en grandote, se veía bien, ¿vale? Estaba muy bien diseñada. Es verdad que ahora la vemos, es verdad, el diseño hace muchos años, entonces estamos sigue siendo hoy ese diseño, ¿eh? Estamos mostrando otra cosa que a lo mejor lo ves un poco raro, pero bueno, era muy chulo y también pues muy cargada de todo. Y tenía herramientas para el profesor, herramientas de red para poder hacer ejercicios que le llegara al profesor, estaba todo muy bien diseñado. Yo no la he usado directamente esta, porque yo ya no estaba en la escuela. Pero sí que se la puse a mi hija cuando era pequeña. Y sí, la uso. Y luego en los colegios suelen tener, no es esta ya, pero en los colegios siguen teniendo algunos líneas con líneas con sí, Lo que dice Carlos es importante porque no solamente es que tú tuvieras un ordenador por alumno
dos alumnos, que era lo que se tenía en ese momento, sino que además tenía también una infraestructura dotada para que el profesor pudiera trabajar con los alumnos en una red local. Entonces, distribuyendo, incluso haciendo ejercicios, o sea, enseñanza individualizada. Efectivamente, estaba muy bien. Eso es un hardware. Recuerdo que nos costaba unas piezas y se hizo el software para que lo pudiera manejar el profesor. Y de los iconos, una cosa que sí decía, los americanos se volvieron locos con eso. La primera versión que apareció en esto es español, porque estos españoles están locos poniéndole a los programas nombres de pájaros y de No solo tenía esa estructura, sino que además se administraba de forma remota. Sí, sí. Se actualizaban los ordenadores de forma remota, todos los ordenadores. ¿Cuántos eran? ¿70.000 ordenadores? ¿Eran 60.000, 40.000. Se actualizaban en remoto. Estamos hablando del año 2002, 2003, 2004. Efectivamente. Es que la fecha... Está fuera de tiempo esto. La fecha... Ay, no se preocupe. Cosas que han salido que a lo mejor se nos van a olvidar, pero ahora que dices tú de remoto, yo recuerdo cuando inauguró el rey y los reinas vinieron a Zarza de Granadilla, fue, o Granadilla, o a Zarza de Granadilla, a inaugurar el curso y claro, había que enseñarles la novedad, aparte de un centro y demás. Entonces había un instituto en que estaban los ordenadores. El acojono era, perdón por la palabra, que estaban con los iconos y no se habían instalado todavía, se habían instalado pero no se habían puesto en funcionamiento. Y el Rejo, que no está aquí, yo me hubiera gustado, porque una cosa que yo era un desarrollador, me hubiera contado él por teléfono, él estaba en Mérida, a mí me tocó aquí, y yo estaba hasta aquí y decía, que va a entrar el rey, que va a entrar el rey, ¿qué hacemos? Dice, aula tal, como él tenía allí en Mérida, tiene cada una, la tiene numerada de cada centro, de cada localidad, todo. Estás en aula tal, venga, enciéndelo. Yo encendía los ordenadores, que verás. Y él me decía, magia. Y de repente empezaban a salir esos iconos. Pum, 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 pum. Me iba, entraba el rey. Yo me iba a otra, magia, pum, 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 y entraba el rey. Eso, nada más no sabemos de lejos de dimensión. Pero funcionó. Y se hacía en remoto y no había ningún problema. Era estable, se actualizaba en 70.000 ordenadores o 42.000 en toda Extremadura. Nunca ha habido que suspender clases, parar, echar, parar. No, se hacía todo limpio y sin problema. Si me permitís, yo vengo de fuera, la consejería del cambio. Entonces, en el año 2004, trabajaba en la Consejería de Educación, en el Departamento de Infraestructuras, y fui invitado por vosotros aquí en el Instituto de Cáceres a ver todo el montaje que se había hecho, y de hecho somos fans y seguidores vuestros, porque a partir de ahí sacamos un Madrid Max que derivaba un poco de Linux. Y yo sé lo que estáis diciendo, y sobre todo quiero recordar lo de la portada del Washington Post hablando de Linux. Lo relevante que fue eso, porque fue el bombazo, vamos, las competencias de Microsoft. Ya lo pusieron en plan competencia de Microsoft. Yo lo que he visto, una cosa muy interesante, es que cuando estaba instalando el Juegalines, que es una versión de Linux dedicada a juegos educativos y juegos de inversión, de todo, ¿no? Lo que he visto es que se sigue usando, o sea, si le ponen los repositorios de Debian, del archivo de Debian, te puedes actualizar y funciona perfectamente, y puedes actualizarle hasta hoy. O sea, puedes ir sumando versiones, se va funcionando, se va actualizando todo hasta hoy. Eso tuvo... O sea, eso es una cosa impresionante. Eso, no era como en el 98, no lo actualizaba, ¿no? Estamos hablando de que el INE no solamente se quedó en las escuelas, la administración pública también tuvo su relevancia, hasta que bueno, luego ya parece que no, ya parece que se quedó la cosa un poquito ahí. Pero, y luego había muchos otros sitios, estaban los nuevos centros de conocimiento que también estaban ahí para que la gente pudiera acceder a ordenadores si no lo tenía. Tenías las casas de Extremadura en otros sitios que también tuvieron cine. El otro día estaba en Madrid hablando con un compañero y me contaba. Yo estaba en la casa de Extremadura, en un pueblo de Madrid, y allí teníamos cine y nos pusimos como a mantener todo y tal. O sea que eso llegó más allá. Y luego nos contarán las aventuras de fuera del país, también hubo, ¿verdad? Luego nos contarán un poquito también hasta dónde llegó Linux, que tuvo su repercusión también en otros países. Pues vemos la siguiente versión, ¿no? ¿Cuál es la que tenemos ahí? La de... Aquí tenemos lo que es...
2006, no recuerdo mal. La tenemos aquí. Yo creo que de todas maneras aquella es la de 2002. Esa es la de 2002. ¿Tiene OpenOffice? Esa tiene OpenOffice. Es que Esa es la primera. La primera versión no tenía OpenOffice, porque la presentamos en abril de 2002. Pero en mayo del 2002 salió OpenOffice. Entonces la versión que ya fue a los institutos, que fue en septiembre de ese año, ya iba con OpenOffice. Ya llevaba el OpenOffice. Allí se hicieron como 3 o 4 versiones de arranque. Esta es un poquito más moderna, 2006, simplemente tiene un kernel más moderno, admite mucho más hardware, porque es una versión muy pequeña del kernel, pero admite un montón de hardware más que es impresionante. Esto fue un avance muy grande. Y por lo demás... Detrás de Redrejo estaba el propio Ian Muldo. Ian Y Muldo ya- vino aquí por lo menos, ¿cuántas veces, Jesús? ¿Cuántas veces vino? Vino Ian 2 o 3. Estuvo a punto de instalar aquí un chiringuito, al final no lo convencimos. Fíjate tú, el pobre al final acabó suicidándose, Sí, sí. pero lo bien que podía haber estado aquí. Aquí ya se va viendo un diseño mucho más... Sí, mucho más Iba avanzando fluido. Linux, iba avanzando Gnome, que lo llaman aquí. Iba avanzando todo y ya un diseño mucho más... Y además lo tuvimos que, bueno, luego lo cuento. Ahí el acuerdo con Richard Stallman fue que no le pusiéramos Linux. O sea, el acuerdo fue que le teníamos que poner GNU Linux. Y luego había varias de las librerías que no eran libres. Entonces, para que él no dijera que no era software libre, lo que hacíamos era que se instalaba y luego por la advertencia de que había software que no era del todo libre, que era libre, pero no era libre, ya le pusimos GNU Linux y en la librería iba detrás y se podía instalar, para que tuviéramos las bendiciones del santo. Imaginaos lo que suponía para Extremadura tener este tipo de personalidades en el mundo del software y del hardware, en aquel momento, aquí, hablando de Extremadura. Eso era, es como dar un salto, bueno, lo que pasó en España con la Expo y lo de Barcelona y tal, ¿no? Que llegamos a por nivel. Bueno, pues en el caso, eso es lo que estaba pasando en Extremadura en aquel momento, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, Diego, en Alan Kay también, que con Squid, pues también partieron ahí, ¿no? Son gente que hoy día las nombramos como referentes de la informática a nivel mundial y estuvieron involucrados en el proyecto de Linux. Alan Kay estuvo aquí, ¿no? ¿Una vez o dos? ¿Quién? Alan Kay estuvo una vez. O sea, al principio de todo, en 2004 estuvo una vez, dio una conferencia ahí en Mérida. Después el grupo de él vino varias veces más. Él creo que solo. Sí, Stallman sí. Alan Kay, para que no lo conozcas, es el padre de la programación universal. Ese señor es una leyenda. Y todo lo que tiene que ver con la educación e informática, Y todo eso que se montó es que era más económico que utilizar Windows. esa es una pregunta para el debate. Esa es una pregunta para luego. No hubiéramos podido financiar el software de 70.000 ordenadores. Porque cada uno costaba un bastón. Las licencias son 70.000. No podíamos. Que es inviable. Mucho. O sea, fue más barato crear Linux que utilizar Windows. O sea, mucho más. Sí, la pregunta. Windows tenemos que pagar la licencia de cada ordenador, de cada monitor. El primer Linux hicimos un presupuesto y nos costó 500. No llegó a los 500.000 euros, incluido el coste de presentación en la Casa de América de Madrid. Porque hubo una pregunta parlamentaria y recopilamos todo eso. La Y no licencia pasó nos de hubiera eso. costado de todo 5.000 millones. No se podía hacer. No podíamos pagar. Y el mantenimiento, porque El dinero fue nuestra salvación. con Windows, cuanto más ordenadores tienes, Mejor. más tienes que pagar por licencia. ¿Ah, sí? Con el software libre, claro. Cuanto más ordenadores Planificas tienes, Enterprise, con la misma famosa. gente distribuye lo que te cuesta el mantenimiento, entre más te sale más barato. Yo pienso que en este caso tuvieron un paso por delante, porque ahora mismo Linux mueve el mundo. No sé si lo sabéis. Sí. Internet no funcionaría. Que se lo digan a Mark Zuckerberg. Son miles de millones de móviles con Android. Android también. Entonces fue... Además, en el caso del Windows, no solo lo que era que no podíamos gestionar los ordenadores.
ordenadores puestos en la aula, posibilidad de gestionarlo, ya era base de comprar la máquina, el hardware que controlar. Tenía que pedir permiso, todo, claro. Ahí tú tienes que pasar por... Vale, vamos a terminar, nos quedan 2 máquinas y pasamos que tenemos ahora ya el debate. Ya nos vamos a cumplir con las preguntas. Bueno, tenemos ahí aceite, ¿no? Empresa, ¿no? Una empresa americana. Bueno, Fran, cuenta así. Tenemos simplemente el INE 2010, una evolución también. Tampoco es que tenga muchas novedades, porque viene así siempre. Claro, era Lo mismo, pero con más soporte de hardware, el diseño cada vez más bonito. Los iconos están mucho más cuadrados. Bueno, y luego ya tenemos las versiones como juega Linux, que esta es una versión es antigua realmente, es del 2004. Y luego en ese mismo ordenador, si queréis verla, la reiniciáis, tenéis la 2013 que también es. Hubo también el INE soporte para la empresa y pequeña y mediana empresa. Hubo aplicaciones dedicadas a Linux, un montón de... Eso es un tema que tiene más trascendencia de lo que parece. Además eran gratuitas, que entonces el software de empresarial era bastante caro. Tenía contabilidad, facturación y TPV, si no recuerdo mal también. De hecho, una de esas luego derivó en una versión que todavía hoy se mantiene y parece ser que es una alternativa para pensar siempre. No me pregunté el nombre, ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero esa ha seguido evolucionando y esa herramienta está por ahí funcionando. Os digo, teníamos, pero no nos hemos puesto en los dos tipos. La de que tú dices de empresa y la de la administración también. ¿Vale? Pero no la hemos podido poner. Algunas ya están por ahí en doble... Sí, este tiene 2 o 3 instaladas. Para terminar, 2 cosas. Una, el tema de Juegalines fue importante, era una apuesta, yo creo, arriesgada, pero muy interesante para hacer llegar Linux más allá de la administración y la escuela. Imaginaos lo que hubiera supuesto que las empresas que vendían ordenadores hubieran dado Linux o el Juegalines para el hogar. Hubiera sido una forma de llegar pues, a la casa, a jugar, a tenerlo como una herramienta de trabajo, también en casa. Bueno, se quedó ahí, el tiempo nos acompañó, vamos a decirlo así, los tiempos. Bueno, pero a mí me parece que era una buena visión de futuro. Luego hablaremos de todo esto seguramente. Y luego para terminar, pues tenemos aquí a Pedro. Pedro es otro de los amigos del museo. Además tiene su pequeño museíto de IBM en Madrid. Una sucursalcilla ahí en Madrid. Una sucursal del museo este. Y Pedro, en su momento, él estaba distribuyendo CD y todo eso, era el que se encargaba de hacer para Linux, que fue una derivada de la nuestra, de Linux, con otra base. Porque yo trabajaba para fabricantes, no para... Sí, tú trabajabas para fabricantes, pero hacías las planchas, ¿no? De los CDs que luego se iban a distribuir. Sí, bueno, de hecho, compré una máquina para planchar CDs que me costó 6.000 pavos en aquella época, porque había que hacer muchísimos CDs, ¿no? A mí me contrataba Toshiba, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el primer concurso que ganamos fue con Toshiba. Y entonces, a ver, tienes este portátil que no funciona Linux, quiero que funcione Linux y que además la batería dure 12 horas, te ponían ahí una serie de requisitos que es lo que le pedía a la Junta de Andalucía. Pues nosotros nos rompíamos la cabeza hasta que conseguíamos que el puñetero portátil durara 12 horas y todo eso, ¿no? Y luego también nos pedían a veces eso, que plancháramos los DVDs, eran DVDs, no CDs, que iban ahí con los portátiles para la instalación y estas cosas, ¿no? Entonces pues, teníamos ahí una máquina que estaba todo el día hasta que se atascaba y luego volvíamos a meterlo y tal. Y quedaban muy bonitos porque los pintaba también y quedaban súper profesionales los DVDs. Estamos hablando de un mundo en el que todavía el internet estaba, pero tampoco estaba tan accesible como hoy en día. No como ahora, ¿no? La forma de distribuir software era por CD o disquete o lo que sea, estamos hablando de 2004. La importancia que tenían también los distribuidores, ¿no? Y los fabricantes en un momento. Si nos puedes contar así, pero muy brevemente, a tu gusto, ¿cómo era el proceso? ¿Cómo te llegaba la solicitud? ¿Cómo procesaba? ¿Y luego cómo salía ese servicio? Yo te lo cuento fenomenal. Yo empecé con una empresa que se llamaba Free Electrónica, que estos eran los que reparaban un montón de marcas grandes, ¿no? Pues Fujitsu, IBM, Lenovo y tal, ¿no? Y entonces pues vino a verme y me dijo, oye, te doy 3.000 euros si me pones un Linux en este portátil. Entonces yo lo vi y dije, mira, vamos a hacer una cosa que es mucho mejor. Yo te voy a cobrar solo 4 euros por cada equipo que vendas. Y entonces, si ganas el concurso, todos encantados, porque a ti te sube solo 4 euros el precio y yo gano dinero. Y si perdemos, pues tú no pierdes absolutamente nada. Y lo hicimos así, les encantó la forma de trabajar.
porque ellos íbamos a todos los concursos y los que perdíamos, pues a ellos no les costaba nada, ¿no? Y los que ganábamos les costaba muy poquito, era un porcentaje muy pequeño del precio. Y entonces, pues así empezamos, ¿no? Y hicimos varias de estas que son hijos de INES, ¿no? Una de las cosas que más me llamaba la atención como técnico, ¿eh? Yo soy muy técnico, tengo una empresa, pero soy un empresario nefasto, pero sí soy buen técnico. Y entonces me llamaba mucho la atención la calidad del INES, ¿no? O sea, el cómo estaba hecho todo el software, lo bien que funcionaba, era una cosa estable, claro, estaba basado en Debian, que era muy estable, ¿no? Pero no es trivial, o sea, hacer una distribución basada en Debian, nosotros teníamos la nuestra, hicimos la nuestra y os aseguro que es una cosa muy complicada, que luego todas las cosas funcionen bien, ¿no? Y era muy llamativo, el buen trabajo que había ahí era muy llamativo, a nivel técnico, vamos, lo que digo. Su trabajo era sobre todo, aparte de preparar las planchas y tener todo eso listo para que lo pudieran... No, pues hacer drivers, hacer cosas, claro. Los controladores, porque en aquel momento no estaba la cosa tan fácil de que tú pudieras integrar una impresora, un escáner, un no sé qué. No. Tenías que darle trabajo. Te cogías un Toshiba moderno, le ponías el Linux y no funcionaba nada. Oye, no detecta la tarjeta gráfica, no detecta la tarjeta de sonido, se apaga cuando no sé qué, o sea, y había que tunearlo bastante, ¿no? Y pues había que meterse muchas veces a hacer cosas de kernel, otras veces a tunear la parte de la batería, ¿no? Para que no se comiera la batería en 2 horas y que durara lo que tenía que durar, pues ese tipo de cosas, ¿no? Fijaros lo que implica el lanzamiento de una distribución como la de Linux en aquel momento, todos los actores que jugaban en este partido, ¿no? O sea, para que eso pudiera llegar al usuario, no es para ir todos los actores que estuvieron ahí en medio haciendo eso. Bueno, pues yo creo que ahí tenéis una visión un poco de conjunto de lo que fueron las distintas versiones y lo que implicó eso. Yo creo que ya estamos listos, ¿verdad?, para hacer la llegada de la presentación, ¿no?, de cada uno de los que participaron en ese momento, ¿no?, como ha hecho Pedro ahora, con las personalidades que tenemos aquí y las personas que trabajaron. Entonces, si queréis, nos vamos yendo para allá, ¿vale? Nos sentamos y damos comienzo al debate. Muchas gracias por la atención.